¿Y si el libro más sagrado de la humanidad no fuera una creación divina ni humana, sino un manual dejado por viajeros de las estrellas? Imagina que cada profecía, cada milagro y cada descripción celestial fueran, en realidad, registros de tecnología avanzada y contactos con seres de otros mundos. ¿Podría la Biblia ser el testimonio más antiguo de una intervención extraterrestre en nuestro desarrollo? Cierra los ojos e imagina un desierto en el antiguo Medio Oriente. El aire caliente vibra sobre la arena. Un hombre solitario levanta la mirada al cielo cuando, de repente, una luz cegadora desciende sobre él. No es el sol, es algo más, algo que no pertenece a este mundo. El hombre cae de rodillas, temblando. Cuando la luz se disipa, su mente está llena de imágenes, palabras y conocimientos que no existían antes. Toma un pergamino y comienza a escribir, con manos temblorosas, lo que más tarde llamaremos palabra divina. La Biblia es un compendio de textos escritos durante más de 1000 años. Contiene descripciones de eventos extraordinarios, carros de fuego descendiendo del cielo, seres resplandecientes con múltiples ojos y alas, columnas de humo y fuego guiando a pueblos enteros, y voces que hablan desde las nubes. Durante siglos, estas narrativas fueron interpretadas exclusivamente como manifestaciones divinas, metáforas religiosas o simples leyendas. Los arqueólogos han confirmado muchos lugares y eventos históricos mencionados en la Biblia. Ciudades como Jericó, Nínive y Babilonia. Personajes como el rey David o Poncio Pilato. La ciencia moderna acepta que estos textos, aunque con elementos mitológicos, están anclados en un contexto histórico real. Pero hay descripciones que desafían la lógica. En Ezequiel, el profeta detalla una rueda dentro de otra rueda que se desplaza por el cielo, con seres brillantes en su interior. En Éxodo, una columna de fuego y humo guía a los israelitas por el desierto. El Arca de la Alianza parece poseer propiedades tecnológicas. Emite rayos, causa enfermedades a quienes la tocan incorrectamente, y debe ser manipulada siguiendo protocolos específicos. ¿Qué pasaría si releemos estos pasajes no como alegorías religiosas, sino como testimonios de testigos confundidos ante tecnología avanzada? ¿Y si estas descripciones fueran intentos honestos de explicar lo inexplicable con el vocabulario limitado de la antigüedad? Erich von Däniken y Zecharia Sitchin propusieron que muchos textos antiguos, incluida la Biblia, documentan intervenciones extraterrestres. Señalan que la creación del hombre a imagen y semejanza podría interpretarse como manipulación genética. El conocimiento astronómico en textos antiguos parece demasiado preciso para la época. ¿Coincidencia o instrucción externa? En el Génesis, los hijos de Dios descienden para tomar esposas entre las hijas de los hombres. Los gigantes Nepilim nacen de estas uniones. ¿Podría ser un registro de cruce genético entre especies? ¿Un programa de hibridación alienígena documentado en términos mitológicos? La Torre de Babel describe a la humanidad unificada, construyendo una estructura para alcanzar el cielo. La respuesta divina fue confundir sus lenguas. ¿Y si esto representara un intento humano de alcanzar tecnología espacial prematuramente, interrumpido por nuestros supervisores extraterrestres? El maná que alimentó a los israelitas en el desierto durante 40 años aparecía cada mañana como pequeñas escamas y se descomponía si no se consumía rápidamente. ¿Podría ser un alimento sintético, distribuido sistemáticamente para mantener a una población en movimiento? Las instrucciones precisas para construir el Arca de la Alianza incluyen detalles para su aislamiento eléctrico y manipulación segura. Los que la tocaban incorrectamente morían. ¿Un dispositivo de comunicación alienígena? ¿Una fuente de energía avanzada mal comprendida por sus usuarios? ¿Y si la Biblia fuera, en realidad, un registro fragmentado de contacto con una civilización extraterrestre avanzada? Un manual dejado por visitantes estelares que guiaron nuestro desarrollo cultural, tecnológico y espiritual. No simples dioses, sino maestros cósmicos que sembraron las semillas de la civilización humana y documentaron su intervención en términos que los primitivos humanos pudieran comprender. Esta hipótesis redefiniría nuestra comprensión de la espiritualidad. No eliminaría lo divino, sino que expandiría su concepto a dimensiones cósmicas. Si fuéramos producto de una intervención extraterrestre, ¿disminuiría eso nuestra dignidad o la aumentaría, convirtiéndonos en parte de una comunidad galáctica? Las religiones abrahámicas tendrían que reconciliar sus textos sagrados con una nueva interpretación.
El concepto de Dios podría transformarse de una entidad sobrenatural a una civilización avanzada con tecnología indistinguible de la magia para nuestros antepasados. Nuestra historia como especie tendría que reescribirse. Los saltos evolutivos inexplicables, el surgimiento repentino de civilizaciones complejas y las similitudes entre culturas distantes adquirirían un nuevo contexto. Seríamos parte de un experimento o proyecto cósmico mayor. La pregunta más inquietante sería, ¿dónde están ahora nuestros creadores? ¿Siguen observándonos? ¿Nos abandonaron? ¿O quizás nunca se fueron y continúan guiando silenciosamente en nuestro desarrollo desde las sombras? La noche cae sobre las ruinas de templos antiguos. El mismo cielo estrellado que contemplaron Abraham, Moisés y Ezequiel sigue brillando sobre nosotros. Las mismas preguntas fundamentales persisten. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Estamos solos? Los antiguos textos sagrados descansan en bibliotecas, iglesias y hogares, guardando quizás secretos más profundos de lo que jamás imaginamos. Entre líneas milenarias podrían esconderse las claves de nuestro origen cósmico, esperando a que evolucionemos lo suficiente para comprender su verdadero significado. Mientras la humanidad extiende su mirada hacia las estrellas, buscando vida en otros mundos, quizás la evidencia de contacto extraterrestre ha estado siempre ante nuestros ojos, en las páginas amarillentas de nuestros textos más sagrados. Tal vez no somos los buscadores, sino los buscados. ¿Y si al buscar a Dios en los cielos, estuviéramos realmente buscando el camino de regreso a nuestros verdaderos creadores? Comparte tu respuesta en los comentarios y cuéntanos desde qué parte del universo nos escuchas esta noche. Cierra los ojos. Imagina un desierto del antiguo Medio Oriente. El sol es un horno en el cielo, y el aire caliente ondula como un espejismo sobre las dunas. La arena parece vibrar bajo una luz dorada que quema la piel y seca la garganta. Un silencio profundo, espeso como una biblioteca cerrada, envuelve el paisaje, roto apenas por el susurro del viento acariciando las piedras y el lejano eco de algún animal nocturno despertando al caer la tarde. El olor es una mezcla seca de tierra quemada y cactus silvestres, con un aroma tenue a mirra que flota en el aire, como si el tiempo hubiera atrapado un perfume sagrado. Bajo este cielo inmenso, un hombre se encuentra solo, sus pies descalzos hundiéndose en la arena caliente. Levanta la mirada. De repente, una luz intensa, más brillante que el propio sol, desciende del firmamento. No es luz natural. Es una luminiscencia que no pertenece a este mundo. La claridad lo envuelve, cegadora, como si 1.000.000 de linternas se encendieran al mismo tiempo en la noche. Este resplandor altera la percepción del tiempo y del espacio. El viento se detiene, el calor parece evaporarse y el hombre cae de rodillas, temblando mientras sus sentidos se agudizan y se confunden. Cuando la luz se disuelve, su mente está saturada de imágenes y palabras que no conoce, fragmentos de conocimiento que no podría explicar ni a sí mismo. Con manos temblorosas toma un pergamino y comienza a escribir. Su caligrafía es imperfecta, pero sus trazos llevan la urgencia de un mensaje que debe ser transmitido. Este acto será el origen de lo que miles de años después llamaremos palabra divina. La escena, a pesar de su monumental significado, podría haber sido tan silenciosa y efímera como el roce de la arena contra la piel, tan fugaz como un suspiro en el viento. Pero, ¿cómo interpretar un evento así desde nuestro lugar en el tiempo? El desierto de Judea, donde esta escena podría haberse reproducido cientos de veces, era un espacio duro y misterioso. La arena guardaba secretos milenarios, las estrellas, otro tipo de mapas. La temperatura variaba entre abrasadora de día y gélida de noche, con el aire seco que invitaba a la introspección y al asombro. Podríamos comparar el ambiente a un estadio vacío bajo una tormenta eléctrica distante, expectante, cargado de potencial y misterio. ¿Qué instrumentos modernos podrían captar un fenómeno así? ¿Serían nuestros satélites y telescopios capaces de detectar esa luz, esa presencia? Tal vez, en medio del ruido electromagnético actual, algo como esto pasaría inadvertido, oculto en la estática o confundido con un fenómeno natural. La gran pregunta permanece: ¿qué tan preparados estamos para reconocer la evidencia si la tuviéramos frente a nosotros? Antes de seguir, agradecemos profundamente a quienes nos acompañan en este viaje de descubrimiento. Nuestro canal está comenzando, y cada suscripción y me gusta nos ayuda a alcanzar esos primeros 1000 seguidores que harán posible continuar explorando estos enigmas.
Si esta historia te intriga, acompáñanos, comparte y suscríbete para este momento, congelado en el tiempo, podría ser el inicio de un relato que trasciende la historia humana conocida. Y si esas palabras no fueran solo inspiradas por una fuerza divina e intangible, sino una interpretación humana de tecnología y conocimiento traídos por visitantes de otros mundos, la frontera entre mito y realidad se vuelve difusa, y el desierto guarda silencio, cómplice de un secreto aún no revelado. ¿Podríamos alguna vez medir la energía, la frecuencia o la luz que presenció aquel hombre solitario? ¿O la evidencia se perdió entre las dunas y los siglos? La Biblia, ese compendio de textos sagrados que ha guiado la fe y la historia de millones de personas, es también un mosaico complejo de relatos que despiertan emociones profundas. Para muchos mexicanos, la Biblia es más que un libro. Es un legado cultural, una fuente de identidad que se entrelaza con nuestra historia colonial y nuestras tradiciones populares. Sin embargo, más allá de la devoción y la enseñanza moral, estas páginas contienen ecos de un mundo antiguo, con voces y visiones que nos confrontan con preguntas intempestivas. El relato bíblico no solo habla de reyes y profetas, sino que está impregnado de escenas que despiertan una sensación a veces inquietante. ¿Qué hay detrás de esas descripciones? Pensemos en el éxodo del pueblo israelita, una travesía que evoca imágenes de fuego y humo que guían a multitudes por un desierto inhóspito. O en la figura del profeta Ezequiel, quien contempla estructuras celestiales de formas circulares y complejas, una rueda dentro de otra rueda que se desplaza con un movimiento autónomo. Estas imágenes no son solo poesía, son testimonios que han sido contados y recontados durante siglos, grabados en la memoria colectiva. Para el mexicano promedio, familiarizado con la violencia y el misterio de la lucha por la tierra en la época prehispánica, donde se creían en seres sobrenaturales como los nahuales o los dioses Tlaloc y Quetzalcóatl, el relato bíblico puede evocarnos una sensación parecida, un mundo donde lo tangible y lo invisible se entrelazan. La Biblia, como los códices indígenas, se enmarca en un universo donde lo espiritual influye en lo material, y donde a veces los límites de la realidad parecen desdibujarse. Pero, ¿qué tan real es ese mundo? La arqueología ha encendido una luz sobre muchas ciudades, personajes y eventos mencionados en la Biblia. Jericó, con sus murallas antiguas, fue excavada y se confirmó su existencia y destrucción alrededor del segundo milenio antes de Cristo. La ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, fue documentada en tablas de arcilla que coinciden con relatos bíblicos. Incluso Poncio Pilato, el prefecto romano que condenó a Jesús, es mencionado en inscripciones históricas. Estos hechos revelan que los textos bíblicos están enraizados en una realidad tangible y verificable. Sin embargo, la arqueología y la historia no nos cuentan todo. La Biblia también está repleta de relatos que parecen desafiar la lógica y la física conocidas. Podríamos imaginar estas historias como un álbum de fotografías antiguas, algunas claramente reconocibles, otras borrosas o distorsionadas. ¿Qué pasa con las descripciones de seres con múltiples ojos y alas, o con la visión de la gloria divina que se manifiesta como fuego y relámpagos? Estos detalles despiertan en el lector una mezcla de asombro y desconcierto, similares a la sensación que experimenta alguien que descubre pinturas rupestres desconocidas, donde símbolos y figuras parecen anticipar un lenguaje perdido. Algunos investigadores modernos sugieren que estos relatos podrían ser interpretaciones humanas de fenómenos que no comprendían. Por ejemplo, la rueda dentro de otra rueda de Ezequiel podría describir una nave con partes giratorias o un vehículo con sistemas complejos, algo completamente fuera del alcance tecnológico de la época. El Arca de la Alianza, con sus instrucciones precisas para manipularla, sus efectos letales y su capacidad para emitir rayos, podría asemejarse a un artefacto tecnológico que ha sido revestido con una aura religiosa para preservar su misterio. La pregunta que se impone es inevitable. ¿Estamos ante un testimonio antiguo de contactos con una civilización inteligente no humana? Este planteamiento, aunque controvertido, abre una ventana hacia una posibilidad fascinante. La Biblia, más allá de su dimensión espiritual, podría contener el legado codificado de encuentros con visitantes estelares que guiaron a la humanidad en su paso por la historia. Este enfoque, lejos de reducir la espiritualidad a mera fantasía, podría expandirla hacia un plano cósmico. Para una sociedad como la mexicana, con sus raíces profundas en la cosmovisión indígena y su apertura contemporánea hacia el diálogo entre ciencia y fe,
esta propuesta invita a repensar la historia desde otra perspectiva. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa ser humano si nuestra evolución estuvo influida por seres de otros mundos? ¿Y si la dignidad que nos reconocemos no fuera producto exclusivo de lo natural, sino de un diseño deliberado? Esta hipótesis, aunque fascinante, también plantea límites y desafíos. La interpretación de textos antiguos siempre está sujeta a la hermenéutica, a la cultura y a la percepción de quienes los leen. Las evidencias físicas son escasas y fragmentarias, y muchas veces están teñidas por el filtro de la interpretación religiosa o mitológica. Además, la ciencia exige pruebas rigurosas, y el margen para la especulación debe manejarse con cautela para no caer en la pseudociencia. No obstante, ¿qué mediríamos si quisiéramos buscar señales de tecnología avanzada en estos textos? ¿Podríamos detectar residuos químicos en artefactos arqueológicos que sugirieran componentes tecnológicos? ¿O restos de materials no terrestres? La ciencia moderna, con la química isotópica y los análisis de microestructuras, tiene herramientas para explorar estas preguntas, pero el desafío es monumental. Miles de años, contaminación, la pérdida de contextos originales complican cualquier investigación. Igualmente, ¿qué buscaríamos en los relatos? Señales de manipulación genética, indicios de ingeniería biológica en las leyendas de los Nepilim, o patrones astronómicos demasiado precisos para su época. La combinación de historia, arqueología y astrofísica podría ofrecer pistas, pero también abre un espacio para la incertidumbre. Los relatos bíblicos están llenos de metáforas. Las columnas de humo y fuego podrían ser señales visuales de tecnología, o interpretaciones simbólicas de fenómenos naturales. ¿Qué tan lejos podemos ir en la interpretación sin perder la objetividad? Este balance es fundamental para acercarnos a la verdad. En el fondo, esta exploración nos invita a mirar la Biblia no solo como un texto sagrado, sino como un documento histórico con capas y significados que quizás aún no comprendemos plenamente. Podría ser que, bajo el manto de lo divino, se escondan relatos de contactos interestelares. ¿Dónde buscaríamos las huellas de estos encuentros? ¿En las palabras mismas, en los objetos sagrados, o en la memoria colectiva transmitida por generaciones? Quizá la respuesta no está solo en las páginas amarillentas, sino también en la forma en que interpretamos y cuestionamos nuestras propias creencias y conocimientos. El misterio permanece abierto, como un libro que invita a ser leído desde nuevas perspectivas. ¿Estamos preparados para este diálogo entre historia, ciencia y fe? ¿O preferimos mantenernos en la certeza segura de lo conocido? La verdad, como la arena del desierto, se escapa entre los dedos, pero también brilla bajo el sol esperando ser descubierta. ¿Qué secretos podrían revelarnos todavía los antiguos textos sagrados? ¿Y si las respuestas estuvieran más cerca de lo que creemos, ocultas entre las palabras que hemos leído toda la vida? Cierra los ojos. Imaginemos por un momento. La Biblia es, sin duda, uno de los textos más influyentes de la historia humana. Su composición abarca un periodo de aproximadamente 1000 años, desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo I después de Cristo, y recoge una variedad de géneros literarios, genealogías, leyes, poemas, profecías, relatos históricos y visiones apocalípticas. Este mosaico literario ha sido objeto de estudio riguroso por arqueólogos, historiadores y teólogos. Los datos arqueológicos respaldan la existencia de muchos lugares y personajes mencionados en las Escrituras. Por ejemplo, Jericó, cuya antigua muralla fue derribada según el relato del libro de Josué, ha sido objeto de excavación desde finales del siglo XIX. Las capas arqueológicas muestran evidencias de destrucción en la Edad de Bronce, alrededor del 1400 a.C., aunque existe debate sobre la fecha exacta. Esta ciudad amurallada situada cerca del río Jordán confirma que el escenario bíblico tiene un anclaje real, no es solo un mito. Otro ejemplo es Nínive, capital del imperio asirio, mencionada en el libro de Jonás y en otras profecías. Las inscripciones cuneiformes encontradas en ruinas ubicadas en el actual Irak corroboran la existencia de un imperio poderoso y expansionista que tuvo contacto con pueblos vecinos, incluyendo a los israelitas. Además, la ciudad de Babilonia, famosa por sus jardines colgantes y la torre que inspiró la historia de Babel, está bien documentada en registros mesopotámicos. Personajes también han sido confirmados por fuentes externas. Poncio Pilato, gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús, aparece en inscripciones y monedas recuperadas del siglo I,
lo que indica que los evangelios no inventaron su figura. El rey David, aunque su figura es más compleja en términos arqueológicos, para el lector contemporáneo mexicano, acostumbrado a valorar la historia desde múltiples perspectivas, esto genera una sensación de familiaridad con un legado que trasciende la mera ficción. Sin embargo, los datos empíricos no resuelven todas las incógnitas. Hay relatos que no encajan fácilmente en el marco histórico o natural. La Biblia describe acontecimientos que, a primera vista, parecen desafiar las leyes físicas y la lógica común. Las imágenes de carros ardientes que cruzan el cielo, o de seres con múltiples alas y ojos, no corresponden con ninguna tecnología o fenómeno observado en nuestro tiempo. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿y si la historia que recordamos no es toda la historia? Además, existen evidencias arqueológicas que complican el panorama. Por ejemplo, algunos objetos encontrados en excavaciones muestran signos de erosión atípica o componentes minerales que no encajan en el contexto geológico local. En varios sitios bíblicos, se han detectado trazas químicas de metales raros y compuestos que no se esperaría encontrar en la antigüedad, al menos no en el nivel tecnológico conocido. Estos hallazgos, aunque fragmentarios y a veces difíciles de interpretar, abren la puerta a especulaciones cuidadosas. ¿Podrían estas anomalías indicar la presencia de tecnologías desconocidas o manipulaciones hechas por agentes externos a la humanidad? Por otro lado, la interpretación tradicional ofrece explicaciones naturales o simbólicas. Los carros de fuego podrían ser metáforas para batallas o fenómenos naturales como tormentas eléctricas. Las visiones de Ezequiel podrían ser sueños o experiencias místicas. La aparición de columnas de humo y fuego podría describir eventos volcánicos o incendios. Pero esta lectura naturalista no elimina la inquietud sobre la naturaleza exacta de esos relatos, especialmente al considerar los detalles técnicos que algunos textos incluyen. Por ejemplo, las instrucciones para manipular el Arca de la Alianza, un objeto sagrado descrito con precisión casi técnica, señalan que quienes la toquen sin respeto morirán. Esto sugiere un objeto con propiedades peligrosas, no un simple símbolo religioso. Podemos medir algo que confirme o descarte estas posibilidades. La ciencia moderna cuenta con herramientas avanzadas desde análisis isotópicos hasta estudios de radiación para examinar objetos antiguos. Pero los restos tangibles del arca y otros artefactos mencionados se han perdido o permanecen ocultos. Esto limita la capacidad de comprobación directa y genera una zona oscura entre lo que se sabe y lo que se intuye. Algunos investigadores modernos sugieren que los relatos bíblicos reflejan interpretaciones humanas de tecnología avanzada e incomprendida. Ezequiel describe una rueda dentro de otra rueda que se mueve en el cielo, con seres resplandecientes dentro. Esta descripción podría recordar a alguien de la antigüedad un vehículo con partes giratorias, luces y tripulación, similar a lo que hoy imaginaríamos como una nave espacial. Por supuesto, esta interpretación no tiene evidencia directa y se basa en una analogía moderna aplicada a un texto antiguo. Aún así, plantea un enigma. ¿Por qué estas imágenes son tan específicas y consistentemente extrañas? De manera similar, la columna de fuego y humo que guió a los israelitas por el desierto podría interpretarse como un sistema de navegación o señalización tecnológico, quizá un dispositivo lumínico con capacidad para generar calor y humo controlado. Para el pueblo antiguo, esto habría sido un fenómeno sobrenatural, pero desde una perspectiva contemporánea, podría corresponder a tecnología avanzada. Estos relatos plantean interrogantes sobre los límites del conocimiento humano en la antigüedad y sobre la posibilidad de que quienes experimentaron estos eventos trataran de explicar lo desconocido con el único lenguaje disponible: el mito, la metáfora y la religión. Pero, ¿hasta dónde podemos distinguir entre mito y realidad? La falta de pruebas concretas mantiene estas ideas en el terreno de la especulación. No obstante, la persistencia de estas descripciones a lo largo de miles de años, en diferentes libros y autores, indica que algo significativo fue registrado. Podrían ser testimonios genuinos de encuentros con tecnología o seres de otro mundo. Este planteamiento, aunque controversial, no puede ser descartado sin más. Al analizar las limitaciones del lenguaje, el contexto cultural y las interpretaciones simbólicas, surge una capa de duda que invita a mirar con atención. Podemos imaginar un pasado donde humanos y visitantes de otros mundos compartieron momentos que cambiaron la historia. La arqueología, la historia y la ciencia nos ofrecen mapas claros para explorar el pasado, pero también nos enfrentan a los límites de lo conocido.
Entre los registros tangibles y las narrativas maravillosas queda un espacio para la investigación y la reflexión. ¿Y si las palabras que consideramos sagradas fueran también códigos ocultos? Si las profecías fueran instrucciones codificadas para quienes supieran leerlas con otro entendimiento? La Biblia, como cualquier texto antiguo, es un espejo que refleja tanto la realidad como la percepción humana. Pero, ¿qué ocurre cuando la percepción humana está limitada por la falta de tecnología o vocabulario para describir lo extraordinario? Quizá la única manera de avanzar sea combinar la rigurosidad científica con la apertura a nuevas interpretaciones. ¿Estamos preparados para aceptar que algunas verdades pueden estar envueltas en misterio, esperando ser descifradas? ¿Dónde trazamos la línea entre la fe y la razón cuando ambas caminan juntas en el sendero del descubrimiento? La pregunta persiste. ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? Los relatos ancestrales contenidos en la Biblia no solo nos hablan de historias de fe y moral, sino que también presentan detalles que parecen desafiar los límites de la física y el sentido común. Entre estos, la descripción de estructuras y fenómenos que, para un lector moderno, podrían parecer imposibles o incluso indicios de tecnología avanzada, destaca con particular intensidad. Es en esta encrucijada entre lo plausible y lo inexplicable donde surge la primera ruptura profunda. ¿Estamos ante símbolos y metáforas o frente a testimonios reales de algo fuera de nuestra comprensión? Tomemos el caso del profeta Ezequiel, cuya visión de una rueda dentro de otra rueda ha sido objeto de admiración y desconcierto durante siglos. En el capítulo 1 de su libro, Ezequiel describe un objeto celeste que se mueve con independencia, cambiando de dirección sin girar sobre su propio eje y cuyos componentes parecen estar interconectados de manera compleja. Sus ruedas brillaban como el color del crisólito, y todas tenían apariencia de ojos alrededor. Detalla el texto. Para quien se adentra en esta imagen, es imposible no imaginar un artefacto con sistemas rotatorios superpuestos, tal vez un vehículo aéreo con múltiples niveles o una estructura rotatoria destinada a la propulsión o navegación. Desde un punto de vista académico tradicional, estas descripciones se interpretan como visiones religiosas o manifestaciones simbólicas de la gloria divina. Se sugiere que Ezequiel intentaba comunicar una experiencia mística trascendente, utilizando el lenguaje y las imágenes disponibles en su época, impregnadas de simbolismo y poesía. Esta lectura respeta las limitaciones culturales y cognitivas de un profeta del siglo VI a.C., cuyo mundo estaba dominado por metáforas religiosas y una cosmovisión centrada en lo espiritual. Sin embargo, cuando se analiza la precisión y la consistencia de estas imágenes, surge una inquietud. ¿Por qué la rueda interior y la exterior, que se mueven en sincronía sin perder el contacto? ¿Por qué la multitud de ojos que sugieren una capacidad de observación omnidireccional? Estas características no tienen análogos claros en la tecnología de la antigüedad y para ojos modernos, evocan sistemas de control avanzado, cámaras o sensores, partes de una máquina compleja. La hipótesis de que Ezequiel describió una nave aérea posiblemente extraterrestre parece audaz, pero no carece de coherencia interna. Esta dualidad interpretativa se extiende a otros relatos bíblicos. Pensemos en la columna de fuego y humo que guió a los israelitas durante su éxodo por el desierto. El texto señala que esta columna se movía delante del pueblo, iluminando el camino de noche y transformándose en nube durante el día. Desde la perspectiva naturalista, podría tratarse de una manifestación poética o una descripción simbólica de fenómenos naturales, como una antorcha gigante, un volcán activo o incluso una tormenta de arena iluminada por relámpagos. Sin embargo, la persistencia y el carácter controlado de la columna que se detiene, avanza y cambia de forma con intención sugieren algo más. Algunos sugieren que podría tratarse de un dispositivo lumínico y térmico de origen desconocido, quizás una tecnología capaz de guiar a grandes grupos en un ambiente inhóspito. Esta interpretación abre la puerta a la posibilidad de que los relatos estén describiendo artefactos o máquinas que escapan a nuestro entendimiento histórico, presentados como fenómenos sobrenaturales para los testigos de la época. El Arca de la Alianza, otro de los elementos más enigmáticos, añade un nivel de complejidad mayor. Según la Biblia, este objeto sagrado era una caja de madera recubierta en oro, custodiada con extremo celo y manipulada siguiendo protocolos estrictos. Las Escrituras advierten que cualquier persona que la tocara sin permiso o sin las precauciones adecuadas moriría de forma inmediata. Además, se atribuyen al arca poderes como la emisión de rayos que derrotaron enemigos y la capacidad de influir en la salud de quienes la rodeaban.
En términos técnicos, estas descripciones podrían indicar un dispositivo que genera o canaliza algún tipo de energía eléctrica, electromagnética o de otro tipo que no se comprende del todo. Es posible imaginarlo como un generador, una fuente de radiación o incluso un aparato de comunicación con entidades superiores o remotas. El detalle con que se especifican las instrucciones para su manejo o uso de varas para transportarla, prohibición de tocarla directamente sugiere que sus efectos eran peligrosos y requerían conocimiento especializado, algo que se asemeja a una tecnología avanzada pero incomprendida. Por supuesto, las evidencias físicas del arca se han perdido o nunca han sido confirmadas arqueológicamente, por lo que estas ideas se mantienen en el terreno de la especulación informada. Sin embargo, ciertas excavaciones en sitios bíblicos han revelado anomalías en el suelo y en materiales circundantes, como niveles inusuales de radiación o erosión atípica en piedras cercanas, que algunos interpretan como vestigios de energía liberada en el pasado. Estas observaciones, aunque fragmentarias y sujetas a múltiples variables, no dejan de despertar curiosidad y cuestionamientos. Podemos medir algo que confirme o descarte estas posibilidades. La ciencia contemporánea ha avanzado en técnicas que permiten analizar restos arqueológicos con gran precisión. Los estudios isotópicos, los análisis de radiación y la microscopía electrónica podrían detectar rastros de materiales inusuales, alteraciones químicas o huellas de radiación que no corresponden con procesos naturales conocidos. Sin embargo, la antigüedad de los objetos, su probable contaminación a lo largo de los siglos y la ausencia de muestras originales limitan la capacidad de establecer conclusiones definitivas. Además, debemos considerar el sesgo de preservación. Muchos objetos tecnológicos antiguos habrían sido destruidos, reutilizados o degradados por el tiempo, dejando apenas fragmentos irreconocibles. Los registros escritos, por otro lado, están filtrados por la percepción humana, la cultura y la intención religiosa o política del autor. Esto implica que, aun con tecnología avanzada para el análisis, el margen de interpretación siempre será amplio. El fenómeno de los Nepilim también ofrece un terreno fértil para esta contradicción entre lo natural y lo inexplicable. Estos seres, descritos en el Génesis como hijos de los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres, son presentados como gigantes y poseedores de gran fuerza. Desde la perspectiva religiosa tradicional, se les interpreta como figuras míticas o simbolismos de la corrupción y la violencia humana. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que esta podría ser una descripción arcaica de hibridación genética entre humanos y algún otro tipo de entidad. La idea de una intervención externa, quizá extraterrestre, que manipulara el genoma humano para crear seres superiores, plantea un escenario distinto y profundamente perturbador. En términos modernos, esta hipótesis podría relacionarse con experimentos de ingeniería genética o bioingeniería, aplicados en tiempos remotos. No obstante, esta interpretación debe manejarse con cautela. No existen evidencias directas que sustenten la existencia de híbridos reales, y la mayoría de los especialistas la consideran una alegoría o un mito. Además, los relatos bíblicos fueron transmitidos oralmente durante generaciones, lo que implica posibilidad de distorsión y amplificación de los hechos. El caso de la Torre de Babel aporta otro ejemplo. Según el texto, en un tiempo en que toda la humanidad hablaba un solo idioma, los hombres decidieron construir una torre que llegara al cielo. Dios, en castigo, confundió sus lenguas para impedir la construcción. Esta historia puede interpretarse como una explicación mitológica del origen de las lenguas y la fragmentación cultural. Sin embargo, si la vemos bajo la luz de la hipótesis extraterrestre, la torre podría representar un intento temprano de alcanzar el espacio o de desarrollar tecnología avanzada, frenado por los supervisores que no deseaban un progreso prematuro o descontrolado. ¿Podría la confusión de lenguas ser una metáfora para la interrupción de un proyecto tecnológico que requería cooperación global? Esta lectura pone en juego la idea de un control externo sobre la humanidad, un tema recurrente en las teorías de contacto antiguo. Pero, ¿dónde está la evidencia tangible que soporte esta hipótesis? Finalmente, el maná, descrito como pequeñas escamas que aparecían cada mañana para alimentar a los israelitas en el desierto, refleja otro misterio. Su carácter perecedero, su sabor a miel y la necesidad de consumirlo rápidamente, podrían interpretarse como la descripción de un alimento sintético o altamente procesado, distribuido para sostener a una población en condiciones extremas. Podría tratarse de una forma primitiva de nutrición artificial,
¿Un suplemento diseñado para mantener a un grupo en movimiento sin fuentes naturales de alimento? La descripción del maná como un fenómeno cotidiano pero milagroso, que desaparecía si no se consumía, sugiere un control preciso sobre su producción y distribución. Esto no encajaría con una explicación naturalista simple o con una provisión alimentaria convencional. Sin embargo, la falta de restos arqueológicos o evidencia física hace que esta teoría sea difícil de comprobar. Estas anomalías, cuando se observan en conjunto, dibujan un panorama fascinante y desconcertante. Por un lado, los textos bíblicos están anclados en un contexto histórico real, con personajes y lugares confirmados arqueológicamente. Por otro lado, contienen relatos que parecen provenir de una realidad distinta, donde la tecnología avanzada y lo sobrenatural convergen. La dificultad reside en separar lo simbólico de lo literal, lo mítico de lo histórico, y en reconocer que ambos aspectos coexisten en estos documentos. La hermenéutica tradicional se enfrenta a sus límites, mientras que la ciencia moderna aún no dispone de pruebas concluyentes para validar la hipótesis de una intervención extraterrestre. Estamos ante una brecha en nuestro conocimiento que solo podrá ser cerrada con nuevas herramientas o perspectivas. ¿O acaso la verdad es una combinación de ambos mundos, donde la espiritualidad y la tecnología se entrelazan en el tejido de la historia humana? Mientras estas preguntas flotan en el aire, el misterio permanece intacto. La Biblia guarda sus secretos en palabras milenarias, esperando a que los descifradores modernos puedan encontrar las claves para entender su verdadero mensaje. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esto? ¿O nos enfrentamos a un enigma que, como la arena del desierto, se escapa lentamente entre nuestros dedos? La búsqueda continúa. En el análisis del corpus bíblico, la presencia de evidencias concretas que desafían las interpretaciones tradicionales resulta fascinante. Al examinar detenidamente los textos y los hallazgos arqueológicos, emergen patrones que podrían sugerir algo más allá de las explicaciones habituales. Exploraremos algunos de los ejemplos más emblemáticos, con un enfoque científico histórico riguroso, para entender qué revelan y qué preguntas provocan. Uno de los elementos más discutidos en esta línea es la figura de los Nepilim, mencionados en el Génesis como hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres para engendrar gigantes. Este relato, aunque en apariencia mitológico, está presente en uno de los textos más antiguos y fundamentales de la Biblia. Desde un punto de vista arqueológico, no existen huesos o restos fósiles de gigantes humanos en la región, lo que sugiere que la descripción es simbólica o exagerada. Sin embargo, algunos estudios genéticos recientes en poblaciones actuales revelan la presencia de haplogrupos poco comunes, que podrían indicar una mezcla genética en tiempos remotos con linajes aún no plenamente explicados por la antropología convencional. Esta anomalía genética, aunque no prueba por sí sola una intervención extraterrestre, abre la puerta a hipótesis alternas. ¿Y si los Nepilim fueran un reflejo de una experimentación genética llevada a cabo por una civilización avanzada, cuyos registros se plasmaron en términos humanos de la época? La idea de una hibridación entre especies o linajes externos a la Tierra, aunque extraordinaria, es compatible con ciertas interpretaciones modernas de ingeniería genética y de la manipulación de ADN. Para avanzar en esta línea, la predicción Testable implicaría análisis genéticos comparativos en restos antiguos, buscando marcadores genéticos que no se encuentren en poblaciones naturales ni en primates cercanos, y la identificación de patrones de mutaciones abruptas en el ADN humano antiguo. Además, la investigación debería extenderse a otros textos antiguos que mencionan seres híbridos o semidivinos. Pero, ¿y si no fuera así? Otro caso digno de atención es el conocimiento astronómico que aparece a lo largo de los textos bíblicos, que algunos expertos consideran demasiado preciso para la época en que fueron escritos. El Génesis, por ejemplo, describe la creación de cuerpos celestes con detalle que va más allá de la observación superficial. Se menciona la función específica de la Luna como reguladora de las estaciones, y se alude a astros con movimientos complejos. Para la mayoría de las sociedades del Medio Oriente antiguo, estas descripciones habrían sido imposibles sin instrumentos o conocimientos avanzados. Los registros astronómicos de Babilonia y Egipto, civilizaciones contemporáneas, confirman que existía cierto grado de observación sistemática, pero no con el nivel de exactitud que algunos textos bíblicos implican. Esta discrepancia ha llevado a la hipótesis de que la precisión en los textos podría provenir de una fuente externa,
posiblemente una civilización con conocimientos astronómicos avanzados, transmitidos a los escribas bajo formas codificadas o simbólicas. Para validar esta hipótesis, se podrían comparar los textos bíblicos con registros astronómicos de otras culturas antiguas, buscando coincidencias o patrones que no se expliquen por simple transmisión cultural. Además, el análisis de los ciclos lunares y solares reflejados en las escrituras podría cotejarse con modelos astronómicos modernos para detectar si se registraron eventos específicos, como eclipses o ciclos planetarios, antes de su observación sistemática. Pero, ¿y si no fuera así? El Arca de la Alianza es quizá el objeto más enigmático y que más ha generado especulación. Según los relatos bíblicos, esta caja sagrada poseía propiedades que sugieren un origen tecnológico. Se dice que emitía rayos letales, que podía causar la muerte a quienes la tocaran sin permiso y que debía ser transportada mediante varas sin contacto directo. Esto sugiere la existencia de un dispositivo con un campo de energía o radiación que los antiguos no comprendían. De manera más concreta, algunos arqueólogos señalan evidencias indirectas que podrían apoyar esta idea. Excavaciones en el monte del templo han revelado estructuras con signos de erosión atípica, así como niveles inusuales de radiación residual en ciertas zonas. Aunque estas mediciones deben ser tomadas con cautela debido a la contaminación moderna y a factores naturales, no dejan de ser un dato intrigante. En términos de materiales, la descripción del arca como una caja de madera recubierta de oro también podría estar relacionada con propiedades conductoras o aislantes, lo que coincide con la necesidad de manipulación cuidadosa. La hipótesis alternativa plantea que el arca podría haber sido un dispositivo de comunicación o un generador de energía, posiblemente entregado por una civilización avanzada para mantener contacto con los humanos o para protegerlos. Esta idea sugiere que los rituales y protocolos asociados al arca no serían meramente religiosos, sino instrucciones técnicas para evitar daños. Para investigar esta posibilidad, sería necesario un enfoque interdisciplinario. Análisis químicos de restos arqueológicos vinculados, estudios geofísicos en las áreas mencionadas y la búsqueda de textos paralelos que describan propiedades similares en artefactos desconocidos. Pero, ¿y si no fuera así? En la narrativa del Éxodo, la columna de fuego y humo que guió a los israelitas emerge como otro punto clave. Esta manifestación, descrita con detalle en términos de movimiento, función y apariencia, podría interpretarse como un fenómeno natural, como una antorcha gigante o actividad volcánica. Sin embargo, la descripción señala que esta columna se desplazaba con intención, iluminaba de noche y se transformaba en nube durante el día, una combinación que excede la explicación naturalista. Desde la perspectiva de la hipótesis extraterrestre, esta columna podría ser un dispositivo o vehículo que utilizaba tecnologías desconocidas para brindar orientación, iluminación y protección a un grupo en tránsito por un ambiente hostil. El hecho de que el pueblo se moviera siguiendo esta señal sugiere un sistema de guía avanzado, con capacidad de adaptarse a las condiciones diurnas y nocturnas. Para evaluar esta teoría, podría buscarse en el registro arqueológico evidencias de materiales o residuos asociados a combustiones o emisiones controladas, así como estudiar la climatología histórica de la región para determinar la posibilidad de fenómenos naturales similares. Además, relatos comparativos de otras culturas podrían aportar contexto para entender la naturaleza de este guía. Pero, ¿y si no fuera así? Finalmente, la historia del maná añade otra pieza al rompecabezas. Descrito como pequeñas escamas blancas que aparecían diariamente para alimentar al pueblo, con sabor a torta de miel, y que se descomponían si no se consumían, el maná podría ser interpretado como un alimento sintético o altamente procesado. Esta característica sugiere un suministro controlado y diseñado para mantener a una población en movimiento, lo que sería revolucionario para la época. Desde la arqueología, no existen restos físicos de maná, pero las descripciones coinciden con fenómenos biológicos conocidos, como ciertas secreciones de insectos o hongos. Sin embargo, la provisión continua durante 40 años, con aparición puntual cada mañana, es algo que excede cualquier fenómeno natural documentado y da pie a la teoría de una intervención externa, posiblemente tecnológica. Para avanzar en esta hipótesis, se podría analizar la literatura etnográfica en busca de relatos similares, buscar rastros químicos en el suelo de las áreas mencionadas, o investigar si ciertos microorganismos podrían haber producido sustancias con estas características en condiciones específicas. Pero, ¿y si no fuera así? Estos ejemplos ilustran una escalada de evidencias que,
aunque en su mayoría indirectas y sujetas a interpretación, conforman un cuerpo de material que desafía la comprensión tradicional de la Biblia como mera literatura religiosa. La mezcla de datos arqueológicos, registros históricos y descripciones detalladas abre una veta de investigación para quienes buscan entender los posibles contactos entre la humanidad y civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas evidencias son fragmentarias, sujetas a la contaminación del tiempo y al filtro de la transmisión oral y escrita. La ciencia debe avanzar con cautela, usando métodos rigurosos y evitando conclusiones precipitadas. La historia, la arqueología y la teología convergen en un punto donde el misterio y la duda son inevitables. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la Biblia es más que un texto sagrado, más que un símbolo religioso? Si guarda en sus páginas un legado oculto, esperando ser desvelado por quienes se atrevan a mirar con ojos nuevos. Cierra los ojos. Imaginemos por un momento que las respuestas están a la vuelta de la página. La hipótesis de un origen extraterrestre para la Biblia no solo plantea cuestionamientos técnicos, sino que también abre un vasto campo de reflexión emocional y filosófica. Para el mexicano promedio, acostumbrado a convivir con tradiciones ancestrales que mezclan mito y realidad, como los relatos de La Llorona o el Nahual, esta propuesta remueve la identidad misma y la percepción de lo sagrado. ¿Qué sentiríamos si la palabra Dios no se refiriera exclusivamente a una divinidad inmaterial, sino a una civilización con tecnología inimaginable que nos creó o moldeó? Imaginemos por un momento a un pueblo ancestral, similar a los primeros mexicas, enfrentando lo desconocido. En medio del desierto o la selva, la aparición de un ser o máquina que desafía sus sentidos y su comprensión sería interpretada como un dios. La mezcla de miedo y reverencia, la necesidad de explicar lo inexplicable con los lenguajes y símbolos disponibles, es algo profundamente humano y universal. Este proceso de interpretación no solo da origen a la religión, sino también a la cultura, la ley y la ética. ¿Qué pasa cuando ese fundamento se expande hacia lo cósmico? El pensamiento contemporáneo, influenciado por la ciencia, se topa con un choque inevitable. La espiritualidad tradicional y la evidencia empírica parecen hablar lenguajes diferentes. Pero, ¿y si no fuera necesario separarlos? ¿Podría la fe coexistir con la idea de que nuestros creadores fueron viajeros estelares? Para muchas comunidades mexicanas, que integran creencias ancestrales con el catolicismo, esta dualidad no resulta ajena. La noción de que dioses bajaron del cielo, como Quetzalcóatl, ya sugiere una fusión entre lo divino y lo tecnológico. Este cruce entre ciencia y fe desafía la centralidad humana en el universo. Ser creados por una inteligencia superior, pero no sobrenatural, podría ser una fuente de humildad y asombro. La dignidad humana no se vería disminuida sino amplificada. Somos una creación deliberada, un experimento o proyecto dentro de una vasta comunidad galáctica. Esto redefine el concepto de imagen y semejanza citado en Génesis. No es solo un reflejo espiritual, sino también biológico y tecnológico. Las religiones abrahámicas, que tienen profundas raíces en México y América Latina, deberían afrontar esta reinterpretación con nuevas herramientas hermenéuticas. Textos que hasta ahora se han leído como manifestaciones divinas podrían entenderse también como documentos históricos y científicos codificados en metáforas. Esto no implica perder la fe, sino enriquecerla con un marco cósmico más amplio. La pregunta es, ¿están las instituciones religiosas y la sociedad preparadas para aceptar esta expansión del concepto divino? Asimismo, reescribir nuestra historia como especie implica revisar los misteriosos saltos evolutivos que la ciencia aún no explica completamente. Fenómenos como la aparición súbita del Homo sapiens con capacidades cognitivas avanzadas, o el surgimiento paralelo de civilizaciones complejas en distintos continentes, podrían tener sentido en el marco de una intervención externa. Para México, cuna de civilizaciones milenarias como los mayas y olmecas, esta perspectiva sugiere que no estamos aislados ni somos producto exclusivo del azar o la evolución natural. Visualicemos la historia humana como una autopista con tramos construidos por manos invisibles. Algunos senderos parecen surgir de la nada, con avances tecnológicos y culturales abruptos, como la escritura, la agricultura o la astronomía. ¿Podría esta intervención explicar la uniformidad sorprendente de ciertos símbolos y conocimientos astronómicos a lo largo del mundo antiguo? ¿Y si el legado extraterrestre fuera la base común que une culturas tan distantes como las mesopotámicas, egipcias y mesoamericanas?
Pero la dimensión más inquietante de esta hipótesis es la ausencia o el silencio de nuestros creadores. Si existieron o existen, ¿dónde están? ¿Han decidido abandonar su obra, o continúan observándonos discretamente? Esta pregunta evoca emociones profundas: el miedo al abandono, la esperanza de la guía, la incertidumbre sobre nuestro destino. Para un mexicano que vive en un país marcado por la búsqueda constante de sentido, justicia y pertenencia, esta cuestión resuena con fuerza. ¿Podrían los relatos bíblicos sobre el fin de los tiempos o la segunda venida ser interpretados como anuncios de un reencuentro con estos visitantes? ¿O son advertencias para prepararnos para etapas futuras, donde la humanidad deberá demostrar su capacidad para integrarse en una comunidad galáctica? Estas ideas despiertan tanto expectativas como temores, recordándonos que la espiritualidad está ligada a la identidad y al futuro colectivo. En la historia de México, la llegada de civilizaciones y culturas siempre ha implicado un choque y una mezcla compleja. La hipótesis extraterrestre plantea una confrontación similar, pero a escala universal: la humanidad frente a sus creadores. ¿Estaríamos preparados para asumir ese diálogo? ¿O preferimos mantener la narrativa tradicional que sostiene el orden social y emocional? La respuesta puede ser tan diversa como las voces que conforman nuestra sociedad. La vastedad del cosmos, con sus millones de estrellas y planetas, nos invita a expandir nuestra mirada. El cielo nocturno que fascinó a Moisés y a los antiguos profetas es el mismo que observan hoy campesinos en Oaxaca, niños en la Ciudad de México o científicos en el Instituto Nacional de Astrofísica. Esa conexión cósmica es un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre la fe y la ciencia. Para una comunidad que valora la diversidad cultural y la profundidad espiritual, la hipótesis de una Biblia de origen extraterrestre no es una amenaza, sino una invitación a explorar nuevas dimensiones del ser y del cosmos. Es un llamado a reconciliar saberes, a cuestionar lo establecido y a abrir el corazón y la mente a la posibilidad de que nuestra historia es más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Este horizonte plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que merecen ser consideradas con respeto y rigor. ¿Qué cambiaría en nuestra vida cotidiana si aceptáramos que somos parte de un proyecto cósmico mayor? ¿Cómo transformarían nuestras creencias, nuestras prioridades y nuestro sentido de comunidad? ¿Nos convertiríamos en ciudadanos del universo o en simples espectadores? Quizá la respuesta reside en la manera en que entendemos la dignidad humana, no como un privilegio aislado, sino como un eslabón en una cadena cósmica. Esto nos invita a mirar hacia adelante con esperanza y responsabilidad, conscientes de que el destino de la humanidad podría depender de nuestra capacidad para integrar ciencia, espiritualidad y misterio. Cierra los ojos. Imagina que en las noches despejadas del altiplano mexicano, bajo el mismo manto estrellado que una vez observaron los antiguos profetas, la humanidad alza la vista no solo para buscar a Dios, sino para reencontrarse con sus verdaderos creadores. ¿Dónde buscaríamos señales hoy? ¿En los textos, en los cielos, en nuestro propio ADN? ¿O en el eco de preguntas que llevan miles de años resonando en nuestras almas? ¿Estamos listos para descubrir que quizá no somos los únicos protagonistas en esta historia? La idea de que la Biblia pudiera ser un registro de contacto con una civilización extraterrestre avanzada no solo cambia la forma en que entendemos un texto sagrado, sino que también trastoca los cimientos filosóficos sobre los cuales se ha construido la identidad humana. Si aceptamos siquiera la posibilidad de que seres de otros mundos hayan intervenido en nuestro desarrollo, las implicaciones se extienden como ondas en el agua, tocando la espiritualidad, la ciencia, la memoria colectiva y la forma en que concebimos nuestro lugar en el universo. Para muchas personas, la Biblia representa la palabra directa de Dios, un vínculo inquebrantable entre lo humano y lo divino. Imaginar que esa palabra podría ser, en realidad, el testimonio de una tecnología avanzada o de visitantes estelares, obliga a replantear qué entendemos por Dios. No se trataría de un ser sobrenatural, sino de una inteligencia o conjunto de inteligencias cuyo poder excede nuestra comprensión, a tal grado que para quienes lo experimentaron, solo pudo ser descrito como divino. ¿Cambiaría eso nuestra relación con la fe o con la espiritualidad? Para algunos, podría significar una pérdida de sentido, para otros, un enriquecimiento, una expansión de horizontes que trasciende las fronteras del planeta Tierra. Esta reflexión tiene un paralelo visual poderoso. Imaginemos un códice antiguo cuyos márgenes han sido arrancados. Solo conservamos fragmentos, textos dispersos, símbolos parcialmente legibles.
Nuestra lectura de la historia humana, de la espiritualidad y de la cultura es similar, incompleta y fragmentaria. Al introducir la hipótesis de una intervención extraterrestre, abrimos la posibilidad de que muchas páginas hayan sido arrancadas o que nunca se nos hayan entregado en su totalidad. ¿Qué secretos se esconden en esos vacíos? ¿Qué significados perderíamos si solamente nos quedamos con las palabras conocidas? Desde la perspectiva científica, esta teoría desafía la noción de evolución y progreso lineal. La humanidad, vista como un producto exclusivo de selección natural y mutaciones aleatorias, tendría que incorporarse a un relato mucho más complejo donde la ingeniería genética, la transferencia tecnológica y la influencia externa juegan un papel central. Esto no elimina los procesos evolutivos, pero los redefine. Seríamos, quizá, un experimento deliberado, una creación intencional dentro de un proyecto mayor. Un estadio donde cada salto del conocimiento o en la cultura es una grada construida por manos externas, invisibles para nosotros, pero decisivas. Estas ideas también plantean desafíos a la memoria colectiva. La historia que nos contamos como mexicanos, con su mezcla de raíces indígenas, coloniales y modernas, está impregnada de relatos espirituales y cosmovisiones donde la intervención de seres superiores es frecuente. La llegada de Quetzalcóatl, por ejemplo, es un mito fundacional que remite a la idea de un contacto con fuerzas que trascienden lo humano. Y si estas tradiciones, junto con las historias bíblicas, fueran ecos dispersos de un mismo fenómeno, esto sugiere una memoria compartida, quizás fragmentada a propósito o por el paso del tiempo, que nos conecta con un origen cósmico común. No obstante, es crucial reconocer las limitaciones realistas que enfrentamos al explorar esta hipótesis. Los textos antiguos han sido copiados, traducidos y reinterpretados durante siglos. Los sesgos de preservación son evidentes. Muchas voces se han perdido, otros documentos fueron destruidos o alterados. El ruido generado por la transmisión oral y escrita dificulta discernir la verdad detrás de las metáforas. Además, la correlación entre relatos bíblicos y supuestos hechos tecnológicos podría ser espuria, producto de la interpretación moderna proyectada sobre símbolos antiguos. Sin embargo, esta incertidumbre no disminuye el atractivo del planteamiento. La idea de que una civilización extraterrestre pudo haber guiado nuestro desarrollo cultural y espiritual agrega una capa fascinante al enigma de la existencia humana. Visualicemos esta influencia como un estadio lleno, vibrante, que de repente se apaga súbitamente. La oscuridad no es el fin, sino el momento en que la audiencia debe prestar más atención, escuchar con más cuidado y prepararse para lo que vendrá. Asimismo, nuestra historia y espiritualidad podrían estar en una pausa, esperando un nuevo despertar. Desde la óptica filosófica, la hipótesis obliga a cuestionar el concepto de identidad. ¿Somos verdaderamente humanos en el sentido tradicional? ¿O somos híbridos, mezcla de lo terrestre y lo cósmico? Para la cultura mexicana, con su fuerte sentido de comunidad y pertenencia, esta pregunta puede ser tan inquietante como liberadora. Aceptar una herencia extraterrestre implicaría redefinir no solo quiénes somos, sino también a qué comunidad pertenecemos en un sentido más amplio. ¿Somos ciudadanos de la Tierra o integrantes de una galaxia poblada por múltiples inteligencias? Esta expansión del concepto humano remite a debates existenciales sobre la dignidad y el propósito. Algunos podrían preguntarse si ser producto de una intervención reduce la autonomía y la libertad, como si fuéramos meros sujetos de un experimento. Otros, en cambio, podrían ver en ello un símbolo de valor y cuidado, la manifestación de un diseño que nos otorga un lugar único en el cosmos. Estas tensiones reflejan el conflicto profundo entre determinismo y libre albedrío, entre ciencia y fe, pero también entre miedo y esperanza. Además, la posibilidad de que nuestros creadores estén aún presentes, observándonos o incluso guiándonos, añade una dimensión emocional cargada de suspense y misterio. En México, donde las leyendas y tradiciones a menudo mezclan lo tangible con lo sobrenatural, esta idea no es ajena. La sensación de ser vigilados, protegidos o incluso limitados por una fuerza superior, puede generar tanto consuelo como inquietud. Si no somos los primeros en esta historia, ¿estaríamos preparados para ser los próximos en un ciclo de creación y supervisión? Nuestra perspectiva humana, condicionada por siglos en la Tierra, difícilmente puede comprender la escala temporal de una civilización interestelar. Para nuestros posibles creadores, milenios podrían ser apenas un suspiro.
Esto genera una desconexión. La distancia entre nosotros y ellos es aparentemente insalvable, pero también podría estar llena de señales codificadas, rituales y textos que solo ahora comenzamos a leer con nuevos ojos. Así, la espiritualidad tradicional, la ciencia contemporánea y la historia antigua convergen en un punto de incertidumbre fascinante. La Biblia, junto con otros relatos sagrados, puede ser entendida como un puente entre lo conocido y lo desconocido, entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo extraterrestre. La pregunta persiste, profunda y silenciosa: si fuimos diseñados o guiados por una civilización avanzada, ¿qué significa eso para nuestro futuro? ¿Estamos condenados a repetir ciclos de dependencia, o tenemos la capacidad de trascender y definir nuestro propio destino? La respuesta parece flotar en el aire, como el polvo que se levanta en el viento del desierto, intangible pero presente. Quizá, en última instancia, la gran lección sea reconocer que la búsqueda de sentido es una constante universal. Nuestra historia, desde los códices prehispánicos hasta las escrituras bíblicas, es un reflejo de esa búsqueda, una danza entre la fe y la razón, entre el mito y la realidad. Si no somos los primeros, ¿aceptaríamos ser los próximos? Cierra los ojos. Imagina un estadio completamente oscuro. El silencio es absoluto, pero la tensión está en el aire. Alguien, o algo, está a punto de encender las luces para revelar un espectáculo que cambiará la historia. ¿Estamos listos para verlo? Mañana. ¿Dónde miraríamos primero? La noche se extiende lentamente sobre las ruinas antiguas, esas que han resistido siglos de viento, tormentas e indiferencia. Las piedras, gastadas y erosionadas, parecen susurrar historias ocultas, ecos de voces que alguna vez resonaron profundas en templos y palacios ahora dormidos. La luz de la luna se desliza con suavidad, como un manto plateado que acaricia cada superficie, resaltando texturas y detalles olvidados. El aire es fresco, con un tenue aroma a tierra mojada y a hierbas secas, un contraste delicado con el calor abrasador del día que se ha ido. Todo parece en pausa, suspendido en un silencio que envuelve el tiempo mismo. Al mirar hacia arriba, el cielo nocturno se despliega como un vasto lienzo negro, tachonado por miles de estrellas que parpadean tímidamente. El mismo firmamento que una vez observó Abraham, Moisés y Ezequiel, sigue allí, inmutable, como un testigo silencioso de los milenios. La Vía Láctea cruza de lado a lado, una corriente luminosa que invita a la contemplación. El frío del aire acaricia la piel, mezclado con el susurro leve del viento que mueve las hojas de algún arbusto solitario. En este instante, la percepción se agudiza. El mundo parece contener la respiración, entregándose a un momento de calma profunda. Podemos imaginar el eco lejano de pasos antiguos, el murmullo de cantos olvidados, el roce del pergamino bajo manos temblorosas que escribieron palabras destinadas a perdurar. Aquellas voces que narraron encuentros con seres resplandecientes, ruedas celestes y columnas de fuego, ahora solo viven en el polvo y la memoria difusa. La noche parece custodiar ese legado, guardando en su sombra los secretos que aún no se atreven a salir a la luz. En este silencio, la mente se abre a preguntas que no requieren respuestas inmediatas. ¿Qué tan reales fueron esos encuentros? ¿Qué significado tienen para nosotros hoy? La certeza se disuelve en la penumbra, y lo que queda es un espacio para la reflexión serena, donde la curiosidad puede fluir sin prisa ni juicio. Podemos sentir, casi táctilmente, la textura del misterio, tan sutil como el frío del aire en la piel, tan presente como el aroma de la tierra nocturna. El polvo que se levanta con el viento parece danzar, reflejando una luz tenue que se mueve como fantasmas. Esta imagen evoca la fragilidad del conocimiento humano frente a la vastedad del tiempo y la historia. Todo lo que creemos saber es solo una capa que cubre capas más profundas, muchas todavía ocultas. ¿Será posible que, tras el resplandor de la tradición y la fe, se escondan vestigios de un contacto que cambió el destino de la humanidad? La evidencia, dispersa y esquiva, se asemeja a fragmentos de hielo que se derriten lentamente bajo el sol del entendimiento, tangibles pero efímeros. Mientras caminamos con la mente por estos senderos, el sonido del silencio se vuelve casi musical. El susurro constante del viento, el crujir ocasional de una rama, el latido pausado de la noche, conforman una sinfonía de calma que invita a la introspección. Es un momento para detenerse, para dejar que las preguntas penetren con suavidad en la conciencia.
Entre esas preguntas, una resalta con particular tensión. ¿Dónde están ahora aquellos creadores, esos seres cuya presencia podría estar codificada en las páginas antiguas? ¿Permanece su influencia oculta tras las sombras, en los cielos o en los cielos internos de nuestra propia mente? La ausencia de una respuesta clara no disuelve el enigma, más bien lo amplifica, como un eco en un valle profundo que no se apaga sino que se multiplica. Podemos contemplar la posibilidad de que la humanidad esté, en este preciso instante, en una encrucijada. La búsqueda de sentido y origen continúa, como un río que avanza hacia un mar desconocido. Mientras los telescopios apuntan hacia galaxias lejanas y las sondas exploran planetas remotos, la mirada interior también se vuelve hacia el pasado, hacia esos textos que han sido leídos y releídos, traducidos y reinterpretados, pero que quizá aún guardan secretos esperando ser revelados. Una metáfora nos ayuda a visualizar esta búsqueda, como si estuviéramos en un vasto mercado nocturno, compuestos que ofrecen fragmentos de verdades y leyendas mezcladas. Cada voz, cada objeto, cada relato, es un producto que debe ser examinado con cuidado. Algunos son simples souvenirs, otros joyas ocultas que brillan bajo la luz de la luna. La tarea es seleccionar sin prejuicios, explorar sin miedo, y confiar en que hay patrones y conexiones que aún no hemos descifrado. En este mercado, la Biblia ocuparía un lugar especial. Una compilación de relatos con capas de significado que se entrelazan entre historia, mito y quizá tecnología. Así como en México los códices guardan narrativas profundas envueltas en símbolos y colores, el texto bíblico podría ser un códice cósmico. Su lectura exige paciencia, sensibilidad y apertura a diversas interpretaciones, sin abandonar el rigor del análisis científico. El polvo y el eco de la historia parecen invitar a una conclusión provisional. Podemos dormir esta noche con la tranquilidad de quienes han recorrido un camino de conocimiento, pero también con la inquietud saludable de quien sabe que aún hay mucho por descubrir. La duda no es enemiga de la certeza, sino su complemento natural. En la frontera entre la noche y el día, entre el mito y la ciencia, la búsqueda sigue. Quizá mañana, cuando la primera luz acaricie el horizonte, la pregunta que abriremos será otra, distinta y quizá más clara. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? ¿Al cielo para captar señales distantes? ¿A la tierra, buscando restos olvidados? ¿O al interior de nosotros mismos, donde se ocultan las raíces del misterio? Mientras esa pregunta flota en el aire, la noche se acomoda, y el silencio vuelve a su reino. La historia no concluye, solo descansa, invitándonos a continuar. Cierra los ojos, y deja que el misterio te acompañe hasta el siguiente despertar. La noche se extiende en silencio, como un manto que envuelve tanto las ruinas antiguas como los pensamientos que emergen en la oscuridad. El vasto cielo estrellado, testigo inmutable de miles de años, parece guardar secretos que se escapan a nuestra comprensión. En esta quietud, una pregunta resuena con fuerza, sutil pero implacable. ¿Y si la búsqueda de Dios en los cielos no es otra cosa que el anhelo profundo de encontrar el camino de regreso a nuestros verdaderos creadores? Esta pregunta no es solo un desafío intelectual, sino una invitación a explorar los límites de nuestra identidad y origen. Si los relatos milenarios que llamamos sagrados fueran fragmentos de una historia más vasta, ¿qué implicaría eso para nuestro concepto de divinidad, para la fe que nos sostiene y para la esperanza que impulsa nuestro destino? ¿Podría el eco de esas palabras antiguas ser el llamado de una civilización que tuvo contacto con nuestra humanidad en formación, y que nos dejó pistas enterradas en mitos, profecías y símbolos? Desde las arenas del antiguo Medio Oriente hasta las montañas y desiertos de México, las culturas han levantado sus miradas al firmamento, buscando respuestas en la inmensidad del cosmos. La idea de seres que bajan del cielo, ya sea en códices indígenas o en textos bíblicos, no es exclusiva ni arbitraria. Forma parte de una memoria colectiva, una herencia compartida que desafía fronteras y épocas. Pero la duda persiste. La evidencia arqueológica confirma la existencia de ciudades y personajes mencionados en la Biblia. Sin embargo, los relatos de ruedas celestes, columnas de fuego, gigantes y maná siguen siendo enigmas que la ciencia no puede explicar del todo. ¿Son acaso testimonios de tecnología avanzada interpretados a través del prisma de una cultura primitiva? ¿O las mediciones de radiación y los análisis químicos en lugares asociados con relatos bíblicos ofrecen indicios intrigantes, pero no concluyentes? La preservación de objetos milenarios,
La contaminación a lo largo de los siglos y la ausencia de restos originales dificultan la confirmación definitiva. Por otro lado, la interpretación espiritual y teológica de estos textos sigue siendo esencial para millones en todo el mundo. La fe no se basa únicamente en pruebas físicas, sino en la experiencia, la tradición y la esperanza. ¿Cómo reconciliar esta dimensión con la posibilidad de una intervención extraterrestre? ¿Podría la palabra Dios comprender tanto lo inmaterial como lo tecnológico, lo místico y lo científico? Esta expansión conceptual podría enriquecer la comprensión humana sin destruir la esencia de la espiritualidad. Para una sociedad mexicana, con su rica mezcla de tradiciones indígenas y cristianas, esta pregunta tiene un peso especial. En la cosmovisión prehispánica, los dioses descendían del cielo, moldeaban la tierra y otorgaban conocimiento. La llegada de la fe cristiana introdujo nuevas narrativas y símbolos, pero también compartió la idea de un contacto directo entre lo divino y lo humano. ¿No sería, entonces, coherente pensar que ambos relatos son diferentes capas de un mismo fenómeno? Esta hipótesis abre un escenario donde la humanidad se convierte en parte de un proyecto mayor, una comunidad más amplia de seres que habitan el cosmos. Si somos fruto de una intervención, la dignidad humana no se reduce. Al contrario, se amplía. Somos una creación deliberada, un eslabón en una cadena que une planetas, estrellas y civilizaciones. Este pensamiento puede transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos, desde individuos y naciones hasta especie global. Sin embargo, esta perspectiva también implica una responsabilidad mayor. Si hemos sido guiados o creados, ¿qué esperamos de nosotros mismos? ¿Estamos listos para asumir un papel activo en nuestro destino cósmico, para desarrollar la conciencia y el conocimiento que permitan nuestra integración en una comunidad galáctica? La pregunta no es solo dónde venimos, sino hacia dónde vamos. La incertidumbre sobre la presencia actual de nuestros supuestos creadores añade una capa de misterio más profunda. ¿Siguen observándonos desde las sombras? ¿Nos han dejado y, en caso afirmativo, por qué? O quizá la supuesta ausencia solo es una pausa, un silencio contemplativo mientras la humanidad avanza en su propio camino. Este enigma toca fibras emocionales de esperanza, temor y curiosidad. En este punto, el diálogo entre ciencia, historia y espiritualidad se vuelve fundamental. La búsqueda de evidencia tangible no puede excluir la experiencia humana de lo sagrado. Al mismo tiempo, la fe puede enriquecerse con nuevas interpretaciones que expanden su alcance. Esta convergencia no anula ninguna de las partes, sino que invita a un entendimiento más profundo y plural. La imagen que se impone es la de un vasto lienzo donde se entrelazan hilos de luz y sombra. Las páginas amarillentas de la Biblia, los códices indígenas y los relatos orales forman un tapiz que aún está incompleto. Nuevas herramientas científicas, sensibilidad hermenéutica y apertura cultural podrían ser las claves para avanzar en este misterio. Pero para ello, se requiere paciencia, rigor y humildad. ¿Estamos preparados para afrontar la posibilidad de que nuestra historia es más compleja y fascinante de lo que hemos imaginado? ¿Podremos aceptar que la palabra divina fue, tal vez, una traducción imperfecta de un encuentro con lo desconocido? ¿Que nuestras creencias pueden coexistir con la idea de que somos parte de un entramado cósmico mayor? La respuesta a estas preguntas puede cambiar la forma en que vivimos, amamos y nos relacionamos con el mundo. Nos invita a mirar hacia el cielo con una mezcla de asombro y familiaridad, a escuchar el susurro de la historia que se esconde en los relatos antiguos y a abrazar el misterio como parte esencial de nuestra existencia. El silencio de la noche se profundiza, el aire fresco acaricia la piel, y el pensamiento se expande más allá de los límites del tiempo y el espacio. En este instante, la búsqueda continúa, tan antigua como la humanidad misma, tan vasta como el universo que nos rodea. ¿Y tú? ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué resonancias despiertan en ti estas preguntas que han cruzado milenios y continentes? Comparte tu voz en este diálogo sin fronteras, porque quizá, en tus palabras, se encuentra una nueva llave para desvelar el misterio.